El salón estaba iluminado con una delicadeza que parecía sacada de un sueño. Guirnaldas de luces caían desde el techo, y las flores, dispuestas con un cuidado casi obsesivo, llenaban de aroma cada rincón. Era mi boda, el día que había imaginado tantas veces, y aún así, desde el instante en que crucé el umbral, supe que algo estaba a punto de enturbiarlo. Ella estaba allí. Miriam sonreía con esa mueca arrogante que había aprendido a perfeccionar a lo largo de los años. Una sonrisa que no era de alegría, sino de desafío. No me hizo falta más que un vistazo para sentir la punzada en el pecho. Su vestido en blanco, no un blanco discreto ni sutil, sino un blanco radiante, tan intenso como el mío. Los invitados al verla se miraban entre sí con incomodidad. Algunos incluso reprimían una risa nerviosa. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos lo pensaban. Ella había elegido ese color para eclipsarme, para colocarse en el centro de la atención en un día que no le pertenecía. Respiré hondo. No quería arruinar la ceremonia con una escena, pero sabía que, en algún punto de aquella noche, la verdad terminaría estallando. Los murmullos comenzaron a recorrer las mesas como un viento frío. No era posible ignorar la elección de su atuendo, y sin embargo, todos trataban de disimular con sonrisas tensas. Algunos volteaban a verme con miradas de lástima, como si pidieran perdón en silencio por la falta de respeto que presenciaban. Pero ella, mi hermana, parecía deleitarse con cada reacción. Caminaba con una seguridad estudiada, como si desfilara en una pasarela improvisada. Su vestido brillaba bajo las luces, y ella hacía pequeños gestos para asegurarse de que todos lo notaran. Una vuelta innecesaria, un leve acomodo en el cabello, una carcajada demasiado fuerte. Yo permanecía en mi lugar, sonriendo con la rigidez de quien lucha por no mostrar la herida. Sabía que aquel día debía ser perfecto, y que cualquier estallido mío sería usado en mi contra. Ella lo sabía también, por eso sonreía con más fuerza, como quien juega una partida que cree tener ganada. La ceremonia apenas comenzaba, y ya la incomodidad se había instalado en el ambiente como un invitado indeseado. El vestido blanco de mi hermana no era un error inocente, era una declaración de guerra. Y yo entendí que lo que estaba en juego no era solo mi boda, sino mi dignidad. Con el paso de los minutos, su estrategia se hizo aún más evidente. No se limitó a ocupar un lugar discreto en la sala. Por el contrario, comenzó a recorrer las mesas con paso lento, casi teatral, saludando a cada invitado como si ella fuera la anfitriona del evento. Sus brazos se abrían en abrazos exagerados. Sus labios se posaban en mejillas con un entusiasmo falso, y cada gesto parecía pensado para asegurarse de que todos repararan en su vestido blanco. Los invitados, atrapados entre la cortesía y la incomodidad, respondían con sonrisas forzadas. Algunos evitaban mirar en mi dirección, como si el simple hecho de reconocer la ofensa pudiera empeorar mi dolor. Yo lo observaba todo en silencio, con el corazón palpitando fuerte contra mi pecho. Era mi boda, pero ella lograba convertirla en un escenario para su espectáculo personal. Cuando se acercó al grupo de mis compañeros de trabajo, pude ver cómo una de ellas apretaba los labios, conteniendo el impulso de decir algo. No lo hizo. A nadie lo hacía. Ella sabía que se había blindado con la excusa de la casualidad, y que cualquier enfrentamiento en ese momento sería visto como un arranque mío. Su juego era cruel, y lo disfrutaba. Cuando llegó el momento de acercarnos al altar, creí que al fin ella se limitaría a ocupar su asiento como cualquier otro invitado. Pero Noan, con una naturalidad estudiada, mi hermana se colocó justo en la primera fila, al lado del pasillo central. Su vestido blanco resplandecía bajo los focos que iluminaban el camino, y cada fotógrafo que se movía por el lugar encontraba inevitablemente su figura en el encuadre. Era como si hubiera elegido ese sitio para asegurarse de aparecer en cada recuerdo visual de mi boda. La incomodidad de los invitados aumentaba, palpable en los movimientos nerviosos, en los susurros apagados, en las miradas que se desviaban hacia mí, buscando una reacción. Pero yo permanecía rígida, con la sonrisa más controlada de mi vida, decidida a no regalarle la satisfacción de verme quebrar. Ella, en cambio, parecía más triunfante con cada segundo. Se inclinaba hacia adelante con el rostro iluminado de falsa emoción, fingiendo lágrimas
cuando nadie más lloraba todavía. No era una hermana celebrando mi día, era una actriz improvisando un papel protagónico. Lo entendí entonces, no solo había venido a eclipsarme con su vestido blanco, había venido a robar la narrativa entera de mi boda. La ceremonia avanzaba con solemnidad, pero cada gesto suyo estaba diseñado para fracturar esa atmósfera. Mientras el oficiante pronunciaba las primeras palabras, ella se inclinaba hacia un lado y hacia otro, como si buscara acomodarse, asegurándose de que el vestido desplegara todo su brillo bajo las luces. Los flashes de las cámaras, inevitables, caían también sobre ella, como si fuera una protagonista secundaria en un evento que no le pertenecía. De vez en cuando, llevaba un pañuelo blanco a los ojos, secando lágrimas que nadie más veía. Su exageración era tan evidente que algunos invitados se removían incómodos en los bancos, incapaces de decidir si debían contener una risa o indignarse por su descaro. Yo, en cambio, me aferraba con fuerza a la mano de mi esposo, sintiendo como el calor de su piel era el único ancla que me impedía caer en la rabia. Cada movimiento de mi hermana era un recordatorio cruel a no estaba allí para apoyarme, sino para robar cada mirada posible. Y aunque mi boca permanecía inmóvil en una sonrisa rígida, dentro de mí ardía una certeza a más temprano que tarde. Esa arrogancia encontraría su castigo. Los fotógrafos comenzaban a mostrar signos de incomodidad. Sus lentes, entrenados para captar lo esencial del evento, no podían evitar incluirla en cada toma. Su ubicación, su vestido blanco, su exagerada gesticulación, todo conspiraba para convertirla en un elemento constante en las imágenes. Uno de los camarógrafos bajó la cámara y me lanzó una mirada fugaz, casi como una disculpa silenciosa. Yo entendí. Era imposible evitarla. Mi hermana, consciente de ello, intensificó su actuación. Cada vez que alguien levantaba un celular o un flash iluminaba la sala, ella se acomodaba el cabello con un gesto lento, deliberado, o inclinaba la cabeza con una sonrisa calculada. No parecía una invitada. Parecía una modelo que había decidido usar mi boda como escenario. Los invitados lo notaban. El murmullo, aunque contenido, corría de banco en banco. Algunos intentaban disimular con sonrisas tensas. Otros movían la cabeza en desaprobación. Mi madre, sentada al otro extremo, no apartaba la vista del suelo, demasiado avergonzada para intervenir. Yo respiraba profundamente, sosteniendo cada palabra del oficiante como si fueran un ancla. Tenía claro que el momento de la verdad aún no había llegado, y aunque ella parecía triunfar, sabía que su protagonismo era un fuego que pronto se volvería contra ella. Después de la ceremonia, el salón del banquete se llenó de risas, copas alzadas y música suave. Era el momento de celebrar. Pero apenas crucé el umbral, sentí otra vez la punzada. Mi hermana ya estaba allí, moviéndose entre las mesas como si fuera la anfitriona. Su vestido blanco brillaba aún más bajo las luces cálidas del salón, y ella aprovechaba cada oportunidad para destacar. Se inclinaba demasiado al saludar, dejaba escapar carcajadas estridentes, levantaba la copa más alto que todos los demás, como si brindara en su propio honor. Los invitados comenzaban a perder la paciencia. Algunos disimulaban con sonrisas forzadas, otros comentaban en voz baja, pero nadie intervenía. El ambiente estaba contaminado por su presencia desmesurada. Mi esposo me apretó la mano bajo la mesa, intentando transmitir calma. Yo asentí, aunque por dentro hervía de frustración. La parte más dolorosa fue cuando se acercó a la mesa principal. Con una seguridad insolente, se inclinó sobre nosotros y comentó en voz lo bastante alta para que varios la oyeran. ¿No es curioso? Casi parece que llevamos el mismo vestido. La frase quedó suspendida en el aire, venenosa, como un dardo lanzado con precisión. Y por primera vez, algunos rostros dejaron de ocultar la incomodidad. El comentario de mi hermana no pasó desapercibido. Apenas regresó a su asiento, los murmullos estallaron con más fuerza, corriendo de mesa en mesa como un secreto imposible de contener. Algunos invitados se cubrían la boca al hablar. Otros giraban la cabeza en mi dirección, con miradas cargadas de empatía. Ya no era solo una incomodidad silenciosa, era un juicio abierto contra ella. Yo lo sentí con claridad. Cada carcajada suya, cada movimiento exagerado, se convertía en una herida que en realidad no era mía, sino suya. El público empezaba a cansarse,
y aunque todavía nadie se atrevía a confrontarla, la tensión era palpable. El maestro de ceremonias trataba de mantener la atmósfera festiva, pero era evidente que la atención se desviaba una y otra vez hacia la figura blanca que brillaba fuera de lugar. Mi hermana, sin embargo, parecía ajena a la tormenta que crecía alrededor. Sonreía con más fuerza, alzaba su copa en cada brindis, como si fuera la protagonista indiscutible. Se deleitaba en su papel, convencida de que estaba robando el centro de la noche. Pero yo sabía algo que ella no. En algún momento, cuando las luces y los aplausos se concentraran en las pantallas, la verdad se revelaría. Y ese vestido blanco sería su ruina. La cena transcurría con un aire espeso, casi insoportable, cuando el maestro de ceremonias tomó el micrófono y anunció con entusiasmo: queridos invitados, ha llegado el momento de compartir algunas imágenes de este día inolvidable. Fotos que capturan la esencia de nuestra celebración. El murmullo se apagó de inmediato y todas las miradas se dirigieron a la gran pantalla al fondo del salón. Yo sentí un escalofrío recorrerme. Sabía que allí, en esas imágenes, se escondía algo que pondría las piezas en su lugar. La verdad tenía un modo de aparecer, incluso cuando nadie la esperaba. Mi hermana, en cambio, sonrió con un brillo triunfante en los ojos. Estaba convencida de que esas fotos serían su oportunidad definitiva para brillar. Se acomodó en su asiento, enderezando la espalda como quien se prepara para recibir aplausos. El público aguardaba expectante, algunos con sonrisas sinceras, otros con esa mezcla de incomodidad y curiosidad que ya la rodeaba. Las luces del salón se atenuaron y la primera imagen apareció en la pantalla. Un suspiro colectivo se escuchó entre los asistentes. Era el inicio de una revelación que nadie podía detener, una verdad que estaba a punto de despojar a mi hermana de su falso protagonismo. La primera foto proyectada mostraba la entrada al salón, con los invitados aplaudiendo mientras yo avanzaba hacia el altar. El público sonrió con ternura, pero incluso allí, en una esquina del encuadre, aparecía mi hermana. Su vestido blanco captaba la luz de manera tan intensa que parecía competir con el mío. Un murmullo recorrió la sala, y aunque nadie dijo nada en voz alta, el gesto de desaprobación en varios rostros era imposible de ocultar. La segunda imagen fue aún más reveladora mientras yo sonreía al tomar la mano de mi esposo, mi hermana, detrás de nosotros. Inclinaba el cuerpo hacia adelante, forzando su presencia en la foto como si fuera parte de la escena principal. Algunos invitados se llevaron la mano a la boca, sorprendidos por la descarada intromisión. La tercera fotografía arrancó suspiros incómodos. Allí, en medio de un brindis, yo levantaba la copa junto a mi esposo, y justo detrás, mi hermana imitaba el gesto con una exageración ridícula, sonriendo directamente a la cámara, como si el momento le perteneciera. Cada imagen proyectada era un testimonio involuntario de su arrogancia. El público ya no podía negarlo a lo que parecía un error de vestuario. Se transformaba en evidencia de una intención calculada. Las imágenes continuaban desfilando en la pantalla, y cada una parecía hundir más a mi hermana en su propia trampa. Sin embargo, el verdadero golpe llegó cuando apareció la fotografía que nadie esperaba. El proyector iluminó la pared con una escena aparentemente inocente, el momento en que varios invitados posaban juntos, sonrientes, alrededor de la mesa principal. Pero allí, en el fondo, se veía con claridad lo que no debía verse. Mi hermana no estaba simplemente sonriendo. Su rostro se inclinaba demasiado cerca del de un hombre que no era su pareja. La expresión de ambos era inequívoca, una cercanía íntima que delataba lo que hasta entonces había permanecido oculto. Un murmullo colectivo recorrió el salón, más fuerte que todos los anteriores. Ya no era incomodidad, era asombro, era escándalo. Ella, en su mesa, palideció de inmediato. Intentó sonreír, pero el gesto se quebró en sus labios. Nadie la miraba con admiración ahora. Cada mirada era un juicio silencioso. El vestido blanco, que había elegido para robar protagonismo, se convirtió en un reflector cruel que la exponía por completo. Yo respiré hondo. La verdad, inevitable como siempre, había encontrado su momento exacto para salir a la luz. El murmullo ya no era un simple rumor, se convirtió en un oleaje de comentarios que recorría todo el salón.
Las personas se inclinaban unas hacia otras, señalaban la pantalla y luego miraban a mi hermana con una mezcla de incredulidad y desprecio. Algunos invitados fruncían el ceño, otros negaban con la cabeza y varios se tapaban la boca al reír nerviosamente. El aire estaba cargado de tensión, como si la ceremonia festiva hubiera dado un giro irreversible. Mi hermana permanecía rígida en su asiento, con el rostro endurecido, intentando sostener la compostura. Pero sus ojos la delataban. Miraban de un lado a otro, buscando una salida, un resquicio donde esconderse. No lo había. Cada nueva fotografía, aunque no mostrara nada más comprometedor, bastaba para reforzar lo que ya todos habían visto. El maestro de ceremonias, visiblemente incómodo, intentaba avanzar con rapidez en la proyección, pero era inútil. El daño estaba hecho. La sala ya no la observaba como una invitada arrogante, con un vestido inapropiado Paoa, ahora la veían como la protagonista de una traición descubierta por accidente. Yo me mantuve en silencio, con la calma de quien no necesita intervenir. La verdad había hablado sola, y la justicia comenzaba a hacerse sentir. El silencio incómodo se rompió cuando mi hermana, incapaz de soportar más miradas, se levantó de golpe. El sonido de la silla arrastrándose contra el suelo retumbó como un disparo en el salón. «No es lo que parece», exclamó, su voz temblorosa y demasiado alta. Todos los ojos se fijaron en ella, y de inmediato los murmullos regresaron, más intensos que antes. Intentó recomponerse, enderezando la espalda y forzando una sonrisa. «Fue solo un mal ángulo, una foto desafortunada», continuó, gesticulando con las manos, como si pudiera borrar con sus palabras lo que todos habían visto con claridad. Pero su intento sonaba vacío, desesperado. Algunos invitados se cruzaron de brazos, otros rieron por lo bajo. Cada frase que pronunciaba era como gasolina arrojada sobre el fuego. Cuanto más trataba de justificarse, más evidente resultaba su culpa. Nadie la creía, nadie quería hacerlo. Yo permanecí inmóvil en la mesa principal, observando en silencio cómo se desenmascaraba sola. No necesité intervenir ni una sola vez. Era ella quien, en su arrogancia, había construido su propio escenario, y ahora se veía obligada a representar el papel más humillante de su vida. Y frente a todos, su máscara finalmente comenzaba a resquebrajarse. El murmullo se detuvo de golpe cuando una voz masculina resonó desde una de las mesas cercanas. Era la pareja de mi hermana, que hasta ese momento había permanecido en silencio, con el rostro tenso. Se levantó lentamente, con la mirada fija en la pantalla, luego en él. «¿Un mal ángulo?», repitió, con un tono que heló la sangre de todos los presentes. El silencio cayó sobre el salón, absoluto, esperando su siguiente palabra. «Explícame entonces, ¿por qué en cada foto apareces más pendiente de él que de la boda de tu propia hermana?». Su voz era firme, pero cargada de rabia contenida. Varias personas dejaron escapar un suspiro. Otras abrieron los ojos con sorpresa. La escena había dejado de ser solo un espectáculo incómodo. Se había convertido en un juicio público. Mi hermana intentó acercarse a él, extendiendo la mano con una sonrisa nerviosa. «Amor, no es lo que piensas», balbuceó, pero él se apartó antes de que pudiera tocarlo. La humillación era total, visible en cada rincón del salón. Yo, en silencio, observaba cómo la justicia se abría paso. No era yo quien la señalaba, era la vida misma, que decidía revelar la verdad en el momento más inesperado. El salón, que hasta entonces contenía los susurros, explotó en voces cruzadas. Algunos invitados no pudieron contenerse y empezaron a comentar en voz alta, sin importar si mi hermana los escuchaba o no. «¡Qué falta de respeto!», murmuró una mujer en la mesa del fondo, lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Otro invitado añadió, con ironía: «Parece que alguien vino a protagonizar una boda que no era suya». Las risas nerviosas se mezclaban con los gestos de desaprobación, creando un ambiente insoportable. Mi hermana se giraba de un lado a otro, buscando apoyo entre las caras conocidas, pero encontraba solo miradas frías, miradas que la atravesaban como cuchillos. Su vestido blanco, que antes parecía un arma de arrogancia, ahora la envolvía como un disfraz ridículo, imposible de defender. Su pareja seguía en pie, con los brazos cruzados, negando lentamente con la cabeza. Era evidente que la confianza se había roto frente a todos,
Ninguna palabra podía repararlo. Yo permanecí en silencio, observando cómo la multitud se transformaba en jurado. Nadie se levantó para defenderla, nadie intentó suavizar el golpe. La arrogancia con la que había llegado se desmoronaba frente a la única verdad que nadie podía negar. Se había delatado sola. La arrogancia que mi hermana había sostenido durante toda la boda se quebró de golpe. Su voz, antes altiva y segura, se convirtió en un ruego tembloroso. Por favor, Crianam. No fue lo que parece, dijo, con las manos extendidas hacia su pareja, que la miraba con un desdén helado. El salón entero contenía la respiración, no por compasión, sino por el espectáculo de ver a quien había buscado humillarse a sí misma. Sus palabras se repetían una y otra vez, cada vez más vacías en no quise. No era mi intención, fue un malentendido. Pero nadie la escuchaba con credibilidad. Las cabezas se movían en negativa, los susurros crecían y el ambiente se volvía más sofocante con cada segundo. Su pareja, inmóvil, solo respondió con una frase que resonó como un martillo: Ann, no puedo confiar en ti. Ese eco fue más devastador que cualquier aplauso o grito. Ella se llevó las manos al rostro, incapaz de sostener el peso de tantas miradas. Yo, en la mesa principal, permanecía callada, observando con calma cómo el destino terminaba el trabajo que había empezado. Su vestido blanco ya no era un símbolo de desafío, sino un sudario que marcaba el final de su juego. La desesperación de mi hermana alcanzó un punto insoportable. Su llanto, antes contenido, se desbordó en sollozos ruidosos que rompían cualquier vestigio de elegancia en la ceremonia. Caminaba de un lado a otro entre las mesas, intentando que alguien la consolara, pero todos se apartaban discretamente, como si su sola presencia fuera tóxica. El vestido blanco, que había elegido para brillar ahora, la hacía resaltar como una mancha imperdonable en la celebración. Los murmullos se transformaron en comentarios directos. «Alguien debería sacarla de aquí», dijo un hombre en tono seco, y varios asintieron. Otro agregó: «Ann está arruinando la boda por completo». El escándalo ya no era solo suyo, amenazaba con ensuciar todo el evento. El maestro de ceremonias, visiblemente incómodo, dio un paso adelante con el micrófono en la mano, intentando recuperar el control. «Queridos invitados, por favor, mantengamos la calma», pidió, pero sus palabras se perdieron en medio del murmullo creciente. Yo la miraba sin moverme, con una serenidad que no me había acompañado en toda la noche. No necesitaba intervenir. La multitud había tomado el papel que nunca imaginé al convertirse en juez y verdugo de su arrogancia, y cada mirada que la condenaba era, en silencio, mi victoria. Fue entonces cuando un tío, con gesto apenado, se levantó y caminó hacia ella. Colocó una mano firme en su brazo, susurrándole algo que nadie alcanzó a escuchar. La intención era clara: al sacarla del salón antes de que el escándalo se volviera irreparable. Pero mi hermana, en lugar de aceptar la ayuda, se soltó bruscamente, elevando la voz. «No me voy, esta boda también es mía», gritó, con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier reproche. Las palabras habían sellado su condena. Los invitados comenzaron a mover la cabeza, incrédulos ante semejante descaro. Incluso quienes hasta ese momento habían guardado prudencia, no pudieron evitar exclamar en voz baja: «¡En qué vergüenza! Unacceptable». El tío intentó nuevamente sujetarla, pero ella retrocedió tambaleándose, atrapada entre las mesas, con el vestido enredándose en sus propios pasos. Parecía una actriz fuera de control, incapaz de reconocer que su papel había terminado. Yo, desde la mesa principal, sentí cómo la tensión se disolvía en una extraña calma. Ya no era necesario esperar la justicia de nadie. Ella misma estaba firmando su ruina con cada palabra y cada gesto. El espectáculo, cruel y definitivo, estaba llegando a su clímax. El maestro de ceremonias, con una firmeza que hasta entonces no había mostrado, se adelantó al centro del salón. Sujetaba el micrófono con ambas manos, como si fuera un ancla en medio de la tormenta. Su voz retumbó clara: «En queridos invitados, por respeto a los novios y a este día tan especial, debemos continuar con el programa». Las miradas se dirigieron hacia él, agradecidas por la intervención. Mi hermana, aún alterada, quiso replicar, pero el murmullo de desaprobación
la obligó a callar. El maestro aprovechó ese instante para proseguir. En breve veremos una selección especial de fotografías que capturan los momentos más significativos de esta unión. Les pedimos su atención y silencio. El ambiente, aunque cargado, comenzó a calmarse. Los invitados regresaron a sus asientos, las luces se atenuaron y la pantalla volvió a iluminarse. Yo sabía que lo mejor estaba por llegar. Esa selección no solo mostraría el amor entre mi esposo y yo, sino también la verdad que mi hermana había intentado enterrar bajo su vestido blanco. En mi interior sentí un estremecimiento, no de miedo, sino de certeza. El desenlace estaba a punto de escribirse, y sería más contundente de lo que cualquiera esperaba. Las imágenes volvieron a proyectarse una tras otra, mostrando abrazos sinceros, sonrisas espontáneas y miradas llenas de emoción. La sala recobró parte de la calma perdida, pero esa calma era apenas la antesala del golpe final. Entonces, la pantalla se iluminó con la fotografía que cambiaría todo. Allí estaba mi hermana, de pie junto al bar, captada sin que lo supiera. Su rostro se inclinaba peligrosamente cerca del mismo hombre que había aparecido en la foto anterior, pero esta vez no había duda. Sus labios estaban a punto de rozar los de él, y la expresión en ambos rostros era la de una intimidad imposible de explicar, como un mal ángulo. El murmullo estalló de inmediato, más fuerte que nunca. Las reacciones fueron diversas. Algunos se taparon la boca, otros rieron incrédulos, muchos negaron con la cabeza. La imagen se convirtió en un veredicto irrefutable, proyectado en una pantalla gigante frente a todos. Mi hermana, en su asiento, palideció de tal manera que parecía a punto de desvanecerse. Ninguna palabra podía salvarla ya, ninguna excusa serviría. La verdad estaba grabada en esa foto para siempre, más fuerte que cualquier mentira. Y frente a todos, su caída se consumaba. El estallido fue inmediato. La sala se llenó de exclamaciones, risas nerviosas y frases lanzadas sin pudor. ¡Qué descaro!, gritó alguien desde el fondo. Esto es imperdonable, murmuró otra voz cargada de indignación. Las palabras cruzaban el aire como cuchillos, y cada una de ellas se clavaba en la figura de mi hermana, encogida en su asiento, con el rostro cubierto por las manos. Su pareja, en cambio, no necesitó gritar ni llorar. Se levantó con calma, pero su gesto tenía la contundencia de un golpe. Guardó la servilleta con lentitud. Bebió el último sorbo de su copa y dijo en voz alta, con una frialdad cortante: no quiero compartir una mesa, ni una vida, con alguien capaz de esto. La frase resonó en el salón como un veredicto final. Los invitados se quedaron en silencio absoluto, impactados por la dureza de esas palabras. Luego, el murmullo regresó, más fuerte aún, celebrando en secreto la justicia que se estaba desplegando ante sus ojos. Mi hermana intentó levantarse balbuceando súplicas, pero él ya caminaba hacia la salida sin volver la vista atrás. El abandono fue su condena definitiva. El vestido blanco, que había querido ser un símbolo de poder, se convirtió en la tela de su derrota. El sonido de sus tacones golpeando el suelo retumbó en el salón cuando mi hermana, presa del pánico, se levantó para correr tras él. «¡Espera, por favor!», gritó con desesperación, extendiendo los brazos como si pudiera alcanzarlo antes de que se marchara. Pero antes de dar 2 pasos, varios invitados se interpusieron en su camino. No fue un gesto violento, sino una barrera silenciosa. Nadie quería permitirle arruinar aún más la ceremonia. «Déjalo ir», murmuró una mujer mayoere con voz firme. Otro invitado añadió: «¿Ya hiciste suficiente?». Sus palabras fueron como piedras arrojadas contra ella, dejándola paralizada en medio del pasillo. El hombre que había sido su pareja no miró atrás en ningún momento, y la puerta se cerró tras él con un golpe seco que selló su partida. El silencio posterior fue demoledor. Mi hermana quedó allí, sola, con las mejillas empapadas de lágrimas y el vestido blanco convertido en símbolo de ridículo. Algunos invitados giraron la cara para no mirar su desgracia, otros simplemente la observaban como se observa un naufragio inevitable. Yo permanecí en silencio respirando hondo. No necesitaba decir nada. La justicia se había consumado sola, en un escenario que ella misma había creado con su ambición desmedida. El maestro de ceremonias, consciente de que el ambiente podía colapsar del todo, recuperó el micrófono y habló con firmeza.
Queridos invitados, recordemos por qué estamos aquí, para celebrar el amor y la unión de esta pareja. Continuemos con el banquete y hagamos de esta noche un recuerdo digno de ellos. Su voz, aunque serena, tenía una carga de autoridad que logró aplacar el murmullo creciente. Los meseros comenzaron a servir nuevamente. El sonido de las copas volvió a llenar el aire, y poco a poco la música retomó su curso. Sin embargo, algo había cambiado de manera irreversible. Mi hermana, que aún permanecía de pie en medio del salón, fue ignorada como si se hubiera vuelto invisible. Nadie la invitó a sentarse, nadie la consoló, nadie buscó su mirada. Era un vacío calculado, una condena social más cruel que cualquier palabra. Finalmente, con pasos torpes, regresó a su mesa. Se dejó caer en la silla, derrotada, y bajó la cabeza como un animal herido. Pero incluso allí, su soledad era total. A los invitados de esa mesa se apartaron discretamente, dejando un espacio entre ellos y ella, como si el contacto mismo fuera una vergüenza. Yo lo observaba todo con calma. La justicia ya no necesitaba fotos, estaba en la indiferencia colectiva. La pantalla volvió a encenderse, y nuevas imágenes comenzaron a proyectarse. Esta vez no había espacio para sombras ni intrusiones, eran fotografías luminosas, capturas de mi esposo y yo en nuestra felicidad más pura. El público estalló en aplausos y sonrisas sinceras, celebrando lo que realmente había reunido a todos esa noche. Cada imagen mostraba el amor, la complicidad, los gestos tiernos que definían nuestro día. En contraste, mi hermana permanecía hundida en su silla, reducida a un espectro ignorado. Nadie la miraba ya. Ni siquiera los fotógrafos se molestaban en captar sus reacciones. Había pasado de buscar la luz a ser devorada por las sombras de su propia arrogancia. El maestro de ceremonias, con un tono que rozaba la ironía, subrayó: estas son las imágenes que recordaremos siempre. El salón lo acompañó con aplausos cálidos, como si todos decidieran al unísono borrar el desastre y concentrarse en lo verdaderamente importante. Yo respiré hondo, con una calma que me parecía irreal. Había temido que mi boda quedara marcada por el veneno de mi hermana, pero ahora todo se revertía. El vestido blanco, que había querido ser su arma, se convirtió en la prueba más clara de su derrota. El contraste se hizo aún más cruel cuando observé a los miembros de nuestra propia familia. Mi madre, que al inicio había evitado mirarla, ahora mantenía los ojos fijos en las fotos proyectadas, ignorando deliberadamente la figura encogida de su otra hija. Mi padre, rígido en su asiento, ni siquiera trataba de suavizar la situación. Tenía los labios apretados, el ceño fruncido y la mirada clavada en el suelo, como si cargar con esa vergüenza fuera insoportable. Algunos primos, que solían seguirla en cada fiesta, se levantaron discretamente y se trasladaron a otras mesas, dejando vacío el espacio a su alrededor. La soledad de mi hermana ya no era solo un castigo social, sino un abandono familiar. Era la señal más clara de que había cruzado un límite del que no habría retorno. Ella intentó dirigirles algunas palabras en gesto con la mano, pero ninguno respondió. Su voz se perdió en el aire, ahogada por el bullicio alegre que celebraba las imágenes en la pantalla. En mi interior sentí una mezcla extraña, no alegría por su caída, sino un alivio profundo. Ya no tendría que defenderme de sus humillaciones. Había quedado desenmascarada frente a todos, sin necesidad de que yo dijera una sola palabra. El golpe final no vino de una palabra ni de una foto, sino de la indiferencia total. Mi hermana permaneció algunos minutos más en la mesa, encogida, como si esperara que alguien se acercara a salvarla. Pero nadie lo hizo. Los invitados seguían disfrutando del banquete, aplaudiendo las imágenes proyectadas, riendo entre sí. Ella había quedado fuera de la celebración, como si ya no existiera. Finalmente, incapaz de soportarlo, se levantó lentamente. El sonido de la silla al moverse llamó la atención de algunos, pero nadie habló. Caminó con pasos inseguros hacia la salida, y el vestido blanco, que al principio parecía un estandarte de arrogancia, ahora arrastraba consigo la sombra de la derrota. La sala entera la observó en silencio. No hubo burlas, no hubo palabras,
solo un vacío absoluto que pesaba más que cualquier insulto. Era el desprecio más doloroso a la inexistencia. Yo la seguí con la mirada hasta que cruzó la puerta, y cuando ésta se cerró detrás de ella, una ola de alivio recorrió el salón. Era como si, con su partida, la atmósfera se purificara al fin. La celebración, por primera vez en la noche, podía continuar sin sombras. El instante en que la puerta se cerró tras mi hermana marcó un cambio inmediato en el aire. Fue como si todo el peso acumulado durante la ceremonia se evaporara de golpe. El salón respiró aliviado, y de pronto las risas regresaron con naturalidad. Los invitados alzaron sus copas y brindaron con una energía renovada, como si por fin se liberaran de un espectro que había oscurecido la noche. La música subió de volumen y el maestro de ceremonias, con una sonrisa amplia, retomó el programa con entusiasmo. Ahora sí, celebremos el amor verdadero. El público aplaudió con fuerza, y yo sentí por primera vez que la boda volvía a ser nuestra, limpia de cualquier sombra. Mi esposo me tomó de la mano y la besó frente a todos, arrancando vítores y aplausos que retumbaron en el salón. Fue un gesto simple, pero simbólico. El amor que ella había intentado opacar brillaba más fuerte que nunca. Miré alrededor y vi rostros radiantes, sinceros, rostros que ahora sí celebraban lo que debía celebrarse. Nadie mencionó más a mi hermana. Había quedado atrás, convertida en un recuerdo vergonzoso. Esa noche, al fin, recuperábamos la celebración que nos pertenecía. Mientras la música llenaba el salón y los invitados celebraban con entusiasmo, me permití un momento de silencio interior. Observaba todo con una calma que pocas veces había sentido. Lo que mi hermana había intentado arrebatarme no lo había logrado, y no por mi intervención, sino por la fuerza implacable de la verdad. Ella misma se había condenado. Recordé su entrada arrogante, su sonrisa cargada de soberbia, el vestido blanco que brillaba como un desafío en medio de todos. Creyó que la audacia sería suficiente para opacarme, que la provocación sería un arma. Y sin embargo, fue ese mismo vestido el que la convirtió en el centro de la humillación. Fue la luz que reveló cada gesto indebido, cada sombra de traición. Yo no necesité levantar la voz, ni humillarla frente a nadie. La vida lo hizo por mí, con precisión quirúrgica, en el momento exacto. Comprendí entonces que hay venganzas que no requieren esfuerzo, solo paciencia. Mientras sonreía a los invitados, sentí un alivio profundo. Esa noche quedaría grabada no como la boda arruinada por la arrogancia de mi hermana, sino como la prueba de que la verdad siempre encuentra la forma de mostrarse, incluso en el escenario menos esperado. Cuando el banquete llegó a su punto más alto, me levanté de la mesa principal y tomé una copa. Los invitados se callaron poco a poco, mirándome con atención. No necesitaba un discurso largo, solo unas palabras que sellaran lo que todos habíamos vivido. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en este día que no olvidaremos jamás, dije, con una voz firme pero cargada de emoción. Alcé la copa hacia el público y añadí a hoy. Aprendí que el amor verdadero no necesita defensa, porque brilla por sí mismo. Y esta noche, ese brillo lo comparto con cada uno de ustedes. El aplauso fue inmediato, cálido, sincero. Vi lágrimas discretas en algunos ojos, sonrisas plenas en otros. Mi esposo se levantó y me rodeó con un abrazo fuerte, mientras el salón entero brindaba con nosotros. El sonido de las copas chocando llenó el espacio como un himno de unidad. En ese instante comprendí que la boda no sería recordada por el escándalo, sino por la fuerza con la que el amor triunfó sobre la arrogancia. El nombre de mi hermana se borró del aire, sustituido por la certeza de que nada, ni siquiera la envidia, podía apagar la luz de ese momento. La música cambió de tono y la pista de baile se abrió como un escenario iluminado. El maestro de ceremonias nos llamó a mi esposo y a mí para inaugurar el primer baile. Avanzamos tomados de la mano, entre aplausos que ya no eran de cortesía, sino de auténtica celebración. Cada paso que dábamos resonaba como la confirmación de que ese día nos pertenecía, limpio de sombras. El violín comenzó a sonar y nos movimos lentamente, mirándonos a los ojos, mientras alrededor los invitados se unían poco a poco. La pista se llenó de parejas sonrientes, de niños corriendo entre las mesas, de abuelos aplaudiendo al compás. El ambiente era tan cálido que parecía imposible que minutos antes hubiera estado cargado de tensión. Me dejé llevar por la música,
sintiendo que cada giro borraba la huella amarga de lo ocurrido. No había necesidad de mencionar su nombre, ni de recordar su vestido blanco. Todo eso se había quedado atrás, sepultado bajo la fuerza de aquel baile colectivo que nos unía. En mi corazón supe que la justicia ya estaba escrita. Ella se había marchado derrotada, y yo permanecía en el centro de la celebración, rodeada de amor verdadero, invencible. Cuando la música se detuvo y las luces se suavizaron, me encontré observando a los invitados, todos unidos en una alegría que se sentía auténtica. Era imposible no reflexionar sobre lo ocurrido. La vida me había enseñado una lección en esa boda, que la verdad y la dignidad no necesitan gritos ni venganzas abiertas, solo el tiempo exacto para mostrarse. Recordé cómo había temido al inicio de la noche. Al ver a mi hermana entrar con ese vestido blanco, había sentido rabia, frustración, incluso miedo de que lograra ensuciar lo que yo había construido con tanto amor. Y sin embargo, lo único que logró fue desenmascararse. El mismo traje que eligió para brillar se convirtió en su condena. Entendí entonces que no era necesario arrastrarse en la disputa, ni devolver humillaciones con más humillaciones. Mi silencio fue mi arma más poderosa, porque permitió que ella misma revelara su verdadera cara. Al mirar a mi esposo, con sus ojos llenos de complicidad y ternura, confirmé que la boda no sería recordada por su intento de sabotaje, sino por la fortaleza del amor que la venció. Y dentro de mí sentí paz, una paz que nada podría arrebatarme ya. La noche avanzó hasta convertirse en un recuerdo indeleble. Entre risas, música y abrazos, comprendí que todo lo vivido había tomado un rumbo distinto al que imaginé. La boda, lejos de quedar marcada por la arrogancia de mi hermana, se transformó en el escenario donde el amor demostró su fuerza frente a la envidia. Mientras bailaba rodeada de quienes me querían de verdad, pensé en ella, en cómo había cruzado esa puerta con la derrota escrita en su rostro. No sentí rencor, solo compasión. Su caída no fue producto de mis manos, sino de su propio reflejo expuesto frente a todos. Y esa fue la mayor justicia. Nadie podía culparme, porque yo había permanecido en silencio, dejando que la verdad hablara sola. El maestro de ceremonias cerró la velada con palabras que sellaron el momento. Hoy celebramos no solo una unión, sino la certeza de que el amor siempre vence. Los invitados aplaudieron, y yo abracé a mi esposo con lágrimas contenidas, sabiendo que esas palabras eran el verdadero epílogo. Al salir del salón, bajo las luces tenues de la noche, entendí que aquella boda no sería recordada por un vestido blanco indebido, sino por la victoria del amor sobre la arrogancia.